La población pensionista seguirá luchando aquí y echaremos de menos a quien no pueda venir. Hoy estamos reclamando lo que pagamos ayer, pues las pensiones que pagan no dan ni para comer. Por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar unas pensiones que maquillan nuestra dignidad. Por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar unas pensiones que maquillan nuestra dignidad. Los jóvenes que hoy trabajan tienen la intranquilidad que en el futuro no tengan. Nafarroko administrazio publikoan zerbitzu publiko eta kalitatezkoak defendatzeko hilaren 15ko greba deitu zuten sindikatuei zoriontzen hasi ginen. Eta ondoren Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua azken 5 urteetan gutxieneko 1.080 euroko pentsioaren defentsan egiten ari den borrokari egiten genion erreferentzia. Y para justificar esta exigencia de una pensión mínima de 1.080 euros, nos referíamos a algunos datos que por su importancia los vamos a repetir. En Navarra ahora mismo hay 142.000 pensiones contributivas, de las cuales 62.599, es decir, el 44%, no llegan a 1.000 euros mensuales. Y de estas, 44.087, casi el 70%, corresponden a mujeres. Un ejemplo claro de la brecha de género en las pensiones. Tampoco olvidamos a las 75.000 navarras y navarros que solamente cobran 658 euros en 12 mensualidades, a través de la renta garantizada. Horregatik, guztiagatik Iruña eta Gasteizko administrazio autonomikoei 1.080 euroko gutxieneko pentsiora iritsi arte beharrezkoa den osagarria eskatzeko bidean beste urrats bat bezala Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak astebeteko barualdia eta itxialdia egingo ditugun Bilbon. Martxoaren 13tik 18ra izango da. Amaitzeko 12etan manifestazio batekin Bizkaiko hiriburuan. Nuestra intención era convocar para ese mismo día una manifestación en Iruña, pero ya sabéis que los sindicatos LAB, SAE, Comisiones Obreras, ELA y UGT han convocado huelga para el día 23 de marzo en Osasunbidea y el 18 de marzo a la tarde quieren hacer una gran manifestación para ir preparando jornada de huelga. Por ello, hemos considerado oportuno desconvocar nuestra manifestación y apoyar con toda nuestra fuerza esa manifestación convocada por los sindicatos de Osasunbidea. Beraz, zuen babesa eskatzen dizuegu martxoaren 13tik 18ra Bilbon egingo den barualdia itxialdiari eta Osasunbideko sindikatuek deitzen dituzte mobilizazio guztiei. Eta ere guk deitzen dugu hemen Iruñan izango den manifara. Gero ere izango dira osasun zentroetan izango dira konzentrazioak martxoaren 15ean. Baina, horretaz hitz egingo dugu. Decía que a cuenta de la huelga que va a haber el 23 de marzo en Osasunbidea, el 18 hay la manifestación, ya iremos diciendo. Y luego el día 15, que es miércoles, van a haber en los centros de salud, en todos se van a convocar concentraciones. Pero sobre eso ya iremos comentando.
Eta gero, pues, ere, ostiralean izango dela pediatra eskatzeko konzentrazioa udaletxe aurrean. Arratsaldeko 6etan, eta, bueno, que la concentración de para pedir pediatra, pues será el viernes a las 6 delante del ayuntamiento. Bueno, pues no nos aburrimos. Y yo os prometí que íbamos a cantar, pero tengo la garganta un poco fastidiada. Políticos nos cuentan que no alcanza el dinero para pagar las pensiones, la sanidad, la enseñanza, pues que se bajen los sueldos, que paseen por las calles, que se enteren de las cosas que nos pasan a diario. Y aquí vendría la guiada, si queréis lo cantamos, la guiada. Y luego, en tiempos de los romanos, con pan y circo ganaban tiempo para hacer aquello que a ellos les daba la gana. Todo sigue siendo igual. Circo cambiaron por fútbol y nos cuentan 4 cuentos y el pópulo a callar. Guiada. ¡Bravo!